Mi mamá y mi hermana me traicionaron, pero mi abuela lo planeó todo antes de morir. Hola, Reddit. Después de todo lo que encontré en el cuarto de mi abuela y en el desván, sentí que necesitaba un respiro. La idea de confrontar a Marta y Juliana sobre todo lo que había descubierto me generaba mucha ansiedad. No tenía idea de cómo iban a reaccionar ni qué más podían estar escondiendo. Pero la necesidad de conocer la verdad era más fuerte que mi miedo. Al día siguiente, con las libretas de mi abuela como si fueran mi defensa, decidí que tenía que ir a casa de Marta. Necesitaba mirarla a los ojos y hacerle las preguntas que tanto me atormentaban. Llegué a su puerta con el corazón desbocado. Juliana abrió, sorprendida y con una actitud muy antipática. ¿Qué haces aquí?, preguntó de manera tajante, sin dejarme pasar. Necesito hablar con Marta, respondí con firmeza, intentando sonar más segura de lo que me sentía. Juliana dudó un momento, luego suspiró y me dejó pasar. Marta estaba en el salón, sentada en su sillón de siempre. Al verme, sus ojos brillaron con una mirada que no me gustó. Era como si pensara que finalmente iba a ceder y entregarle la casa. Antes de que pudiera decir nada, le mostré la foto de la mujer que no conocía, la del bautizo. ¿Quién es ella?, le pregunté, mi voz firme aunque sentía un nudo en la garganta. Marta palideció al ver la foto. En un instante, sus ojos se llenaron de lágrimas, y su labio tembló. Pero luego, con un esfuerzo visible, retomó su expresión seria y tensa. Sin embargo, el miedo era evidente en sus ojos. Lucía, murmuró casi en un susurro, mirando la foto. Mi hermana. Tu madre. Esa respuesta, tan corta pero tan directa, me dejó sin palabras. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, logré decir, sintiendo como el nudo en mi garganta se hacía más grande. Marta apartó la vista de la foto, su cara vacía de expresión. El brillo triunfante que había tenido antes desapareció por completo, y lo que quedó fue una preocupación palpable. Pensé que era lo mejor. Al principio, creí que te protegía del dolor. Pero con el tiempo, la verdad se hizo demasiado pesada para seguirla ocultando. Entonces saqué la libreta de mi abuela, esa que había encontrado en el desván. Le leí algunas de las frases que más me impactaron, como, tu madre, tu verdadera madre, ella nunca quiso dejarte. Marta asintió despacio, como si ese peso la estuviera ahogando. Es cierto. Ella no quería, pero las cosas pasaron. Juliana, que había permanecido en silencio hasta ese momento, arrugó la frente. ¿Qué es lo que intentas conseguir con todo esto?, preguntó, con una actitud defensiva. Marta no le prestó atención y siguió mirándome a mí. Tu abuela dejó unas grabaciones. Creo que deberías escucharlas. ¿Por qué ahora?, pregunté, sintiendo que algo no estaba bien. Marta suspiró, su voz cansada y temerosa. Quizás, porque ya no tiene sentido seguir ocultándolo. Decidí ir a casa de mi abuela esa misma tarde. Estaba decidida a escuchar el resto de los casetes que había encontrado. El primero, con la etiqueta Juliana Audio 1, contenía una conversación tensa entre mi abuela y Juliana, grabada muchos años atrás. Juliana sonaba molesta, incluso exigente, hablando sobre lo que le tocaba y acusando a mi abuela de quererme más a mí que a ella. El casete que más me afectó fue el que decía Lucía 1987. Era la voz de mi madre, joven y llena de tristeza. Hablaba de cuánto me amaba, de lo mal que se sentía por no poder estar conmigo y de que esperaba que algún día supiera la verdad. Al final, su voz se quebró, dejándome con un vacío profundo y la sensación de la falta de una madre que nunca conocí. Pero algo raro sucedía con estos casetes. En momentos clave de las conversaciones, la grabación se cortaba de manera abrupta, como si alguien hubiera pausado la cinta a propósito. Me sentí incómoda. ¿Había alguien que había editado estos audios? ¿Qué partes de la verdad estaban siendo suprimidas? Esos silencios en las cintas me hacían sentir aún más confundida. ¿Qué se había dicho? ¿Qué no se dijo? Podía sentir que la clave para entender toda esta maraña de secretos estaba en esas partes ausentes. Decidí investigar más a fondo. Al escuchar una y otra vez las grabaciones, noté algo que no me había percatado antes. Justo antes y después de cada silencio, se oía un clic suave, casi imperceptible. No parecía un corte accidental, sino más bien que alguien había detenido la grabación deliberadamente. Esto me hizo pensar que alguien había manipulado las grabaciones. ¿Quién lo hizo?
¿Y por qué? ¿Qué información crucial estaban tratando de ocultar? La conversación entre mi abuela y Juliana en el audio 1 ya me había dejado con una sensación extraña. Se notaba que Juliana guardaba rencor hacia mí, y su insistencia en lo que le tocaba sugería que la casa era un tema mucho más complejo de lo que había pensado. Podría ser que Juliana haya editado las cintas para esconder algo que la comprometiera, tal vez algo relacionado con la casa o la verdadera razón detrás de mi identidad. La cinta de mi madre, Lucía, fue aún más dolorosa de escuchar. La idea de que su voz se cortara justo en momentos clave, dejándome con más preguntas que respuestas, me llenaba de rabia. ¿Qué estaba intentando ocultar? ¿Qué se dijo antes de esos silencios? ¿Había algo en su vida, algo en su enfermedad, que Marta y Juliana siguen guardando? ¿Ese certificado médico que encontré realmente explicaba todo? ¿O había algo más, algo mucho más oscuro? Las cartas entre mi abuela y el hombre que no conocía, hablando de la situación difícil de Lucía y la necesidad de mantener las apariencias, me dieron una nueva pista. También encontré ese certificado médico borroso a nombre de Lucía. La pregunta persiste: ¿quién era ese hombre que escribía a mi abuela? ¿Qué secretos compartían sobre mi madre? Necesito saber qué decía ese certificado médico. ¿Estaba Lucía enferma? ¿Fue esa enfermedad lo que la alejó de mí? ¿O había algo más siniestro ocurriendo? ¿Algo que sigue siendo oculto? No me voy a quedar con estas dudas. Primero, voy a tratar de encontrar a ese hombre de las cartas. Luego, buscaré el certificado de defunción oficial de mi madre y haré todo lo posible para entender el diagnóstico médico. La verdad está ahí, escondida entre años de mentiras, y estoy decidida a desenterrarla, cueste lo que cueste. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal para más contenido. Gracias, y nos vemos en el próximo video de Buzón de Reddit.